Algunos lectores de Así Prensa o algunos de los que me siguen en mi cuenta de Twitter o mi página en Facebook me han abordado sobre el tema de la masturbación, de si la iglesia efectivamente enseña que la masturbación es pecado mortal. La respuesta es sí, absolutamente. Y esto lo digo para ahorrarme todas las explicaciones que tengo que hacer para alguien que me dice que algunos sacerdotes que él conoce han venido con una teoría según la cual, salvo que si el Papa se masturbara, sería pecado grave. Es decir, esta postura increíblemente ridícula de que para todo el mundo es solamente pecado venial, pero solamente si fuera pues el Papa, ¿no? Sería pecado mortal. Y para esto aplica una interpretación absolutamente descabellada del catecismo de la Iglesia Católica, diciéndome que en base a un párrafo del catecismo de la Iglesia Católica, algunos concluyen que la masturbación es pecado mortal y, en segundo lugar, en el segundo párrafo de ese mismo acápite del catecismo de la Iglesia Católica, otros concluyen que es pecado venial. Mi primera pregunta es si es que el catecismo está escrito de una manera tal que sobre cada punto uno pueda hacerse las opiniones que se le dan la gana. Si el catecismo, que es el documento que nos identifica como católicos y que permite que nosotros tengamos una total unidad doctrinal, como la ha descrito el Papa Benedicto XVI, y la razón por la cual ha pedido que lo revisemos y lo aprendamos y lo amemos y lo profundicemos en el año de la fe. ¿Ok? Pregunta. ¿El catecismo en consecuencia estaría escrito para que cada uno saque su propia conclusión y en consecuencia los católicos crean lo que se le da la gana? Obvio que no, ¿no es cierto? Entonces, esta no es la interpretación de Alejandro Bermúdez, que se suma a la discusión. Voy a explicar simplemente lo que dice el catecismo tal cual y cuál es la interpretación correcta, porque no hay cómo sacarle la vuelta. El catecismo dice: por masturbación se entiende la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo, ¿no? Venéreo significa genital, sexual, viene de la palabra Venere, el nombre latín de la diosa Venus, que era la diosa de la sexualidad y de la perversión sexual, ¿no? Sigue diciendo el catecismo: tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, es decir, los fieles lo saben, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Ojos, hermanitos, acá está la norma. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, es decir, a lo largo de la historia, como el sentido moral de los fieles ha afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Punto. Y luego acá explica por qué, ¿no? Que si es que se trata de un acto que justamente tiene un placer que está orientado al factor unitivo del amor en el matrimonio y para la reproducción de los hijos, masturbarse es un acto que viola el objeto, la finalidad del acto sexual y del placer del acto sexual, desligándolo de todo lo demás para lo cual estaba orientado. Pero, repito acá, tradición constante y sentido moral de los fieles es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Y sin embargo, este mismo acápite del catecismo de la Iglesia Católica dice en el siguiente párrafo: para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. Entonces, aquí algunos se encuentran, y me escribe un lector de Así Prensa diciendo: basado en el primer párrafo, unos dicen que es pecado mortal. Basado en el segundo párrafo, otros dicen que es pecado venial. ¿Ustedes creen que de verdad así se escribe la doctrina de la Iglesia y que así se interpreta? No. La doctrina de la Iglesia está claramente expresada en el primer párrafo. El segundo párrafo
establece un criterio pastoral y la posibilidad de alguna excepción para atenuar la gravedad. Pero atenuar la gravedad no significa que el pecado pase a ser venial. ¿Quién lo ha dicho? Existen pecados mortales y no todos los pecados mortales tienen el mismo grado de gravedad. Entonces, cuando algo atenúa la gravedad de un pecado mortal, no significa que el pecado deje de ser mortal. Significa que el daño moral que la persona ha hecho, el daño moral que se ha hecho a sí misma, es un daño que requiere una reparación menor. Entonces, no es lo mismo asesinar a una persona, que es pecado mortal, que ir a un sitio y asesinar a 60, que también es pecado mortal. Entonces, la persona que asesinó a una tiene un atenuante, no va a recibir la misma penitencia, ni va a tener que hacer la misma cantidad de penitencia que el que mató 60 en el mismo acto. Entonces, aquí nadie está hablando de la venialidad del pecado cuando hace esta excepción. Está hablando de circunstancias muy particulares y extremas, ¿no?, que pueden hacer que el pecado efectivamente tenga una gravedad menor. Y recuerden esto, además de que para hacerse un juicio correcto y para que se tengan en cuenta las medidas pastorales, eso es lo que está diciendo, que se tengan en cuenta las medidas pastorales. Es decir, si un sacerdote está escuchando la confesión de jóvenes y los jóvenes le confiesan haber cometido este pecado, el sacerdote tiene que llamarlos a la pureza, tiene que ser más comprensivo, tiene que entender que están en una época en la que tienen un profundo despertar hormonal, en que están siendo bombardeados por señales de sensualidad, y en consecuencia el sacerdote tiene que actuar con sensibilidad pastoral. Y probablemente, si es que es un párroco que está escuchando la confesión de sus feligreses, diga: caramba, es suficientemente común como para que yo dé un programa de verdadero sentido del amor y explique el sentido de la sexualidad aquí a nivel parroquial con alguien que de verdad pueda explicarles el valor de la pureza, de la castidad, de la integridad del corazón, de preservarse para el matrimonio, de la grandeza de ideales que eso supone, de cómo establecer medidas para alejarse de las tentaciones, cómo ayudarse mutuamente, hombres y mujeres, chicos y chicas, a justamente no incrementar o estimularse mutuamente el libido, sino respetarse y tener cuidado y cuidarse en el amor, como un caballero andante del pasado cuidaba a una doncella y era su guardián, no su abusador y su aprovechador. En consecuencia, esto es lo que significa. Y significa que en algunas ocasiones el pecado, la masturbación puede ser un pecado venial. Sí, en algunas circunstancias puede ser un pecado venial. ¿En qué circunstancias? Miren, si ustedes le preguntan a un moralista serio, no esos que están buscando excusas para sus propias inmoralidades y que quieren que otros cometan inmoralidades, no, de tal manera que creen que así en la masa se van a refugiar y su pecado va a ser menos grave. No, si ustedes se acercan a un moralista decente, que sabe, le va a decir: mira, efectivamente hay circunstancias en que el pecado es venial, pero son circunstancias que no se aplican a tu realidad. Un muchacho que tiene un desorden obsesivo compulsivo, o un adulto que tiene un desorden obsesivo compulsivo clínico diagnosticado, y que dentro de sus conductas catatónicas repetitivas está el recurso a la masturbación, esa persona probablemente, y especialmente si está medicada, está tan fuera de su estado de conciencia que efectivamente probablemente ese pecado sea venial. Pero en el caso de un joven sano que sabe lo que está bien y lo que está mal, y que simplemente tiene la tentación y la tentación puede frenarla, por más que sea intensa, pero puede frenarla, porque toda tentación es intensa, hermanitos. Toda tentación para cometer un pecado mortal es intensa. ¿Qué les hace pensar? Bueno, es intensa la venganza. Eso sí es pecado mortal. Es intensa la tentación sexual. ¿Y ese no es pecado mortal? ¿Por qué? ¿Por la intensidad? No, pues. Por eso pecamos, por eso somos pecadores. Porque muchas veces el pecado puede más que nosotros. Pero eso no le quita el carácter mortal al pecado. Entonces,
No den vueltas con estas cosas, hermanos. No den vueltas con estas cosas. Especialmente en una sociedad tan espantosamente sexualizada que justamente lo que quiere hacer es eliminar la noción del bien y del mal. La masturbación, que es pecado mortal, punto. Es pecado mortal en el 99% de los casos o 98% de los casos. Y si hay personas escrupulosas que sufren con este tema y que dicen me voy a cortar las venas, no lo hagas, hermanito. Ve y busca consejo. Justamente la segunda parte de ese acápite del Catecismo de la Iglesia Católica llama a los sacerdotes a que tengan una sensibilidad pastoral, no solamente a los sacerdotes. Yo he sido consejero espiritual de mucha gente joven que tenían que lidiar con esos problemas. Y el catecismo me dice a mí, mira, ten paciencia, ten cuidado, anímalos, compréndelos. No es lo mismo que una persona casada de 50 años que tiene esposa y que se masturba. Ahí algo anda mal. Entonces, obviamente, no es lo mismo, pero no le quita la gravedad al pecado. Y en consecuencia no le quita la necesidad de que los católicos insistamos en medio de un mundo cada vez más impuro en la necesidad de la pureza, especialmente de nuestros jóvenes. Y con estos actos de equilibrio, de malabarismo moral, estamos dañando ese principio que alienta a nuestros jóvenes a aspirar a lo mejor y lo mayor, y no a la mediocridad de decirle, peca nomás, no es tan grave. Quiero ver lo que va a pasar el día del juicio con las personas que lo promueven de esta forma. Que tengas un buen día.